Primero que nada, existen dos maneras de derivar una expresión. La primera es utilizando la definición de derivada, que es encontrando un límite y las cosas se pueden poner bastante feas. Este método es también conocido como el método de los cuatro pasos, el cual explicaré en otro video. El segundo método es más simple y es el que estaremos estudiando en estas 3 sesiones. Cómo derivar utilizando las fórmulas. Aprender a derivar con fórmulas es relativamente sencillo. Lo único que necesitamos es tener presentes las diferencias entre variables y constantes, recordar algunas de las leyes de los exponentes, las notaciones nuevas que vienen implicadas con la derivada y por supuesto también vas a necesitar un buen formulario. Yo he encontrado que el formulario del profesor Calixto es de los más completos y, aunque es un formulario pensado para la preparatoria, he escuchado de muchos de mis exalumnos que se encuentran ya en facultad que se han topado con muchos compañeros que traen consigo ese formulario, porque alguien se los enseñó y lo vieron bastante útil. Yo aquí te voy a dar las fórmulas que vamos a utilizar conforme las vayamos utilizando, pero si te interesa conseguir este formulario te voy a dejar un link para su descarga en la descripción del video. O bien puedes visitar la página del profesor Calixto en calixto.com.mx en la sección de apuntes y luego guías. Podrás conseguir su formulario. Empecemos haciendo una distinción entre constantes y variables, porque es increíble la cantidad de personas que no tienen muy claro el concepto y para hacer un buen uso del formulario es necesario tener esto en cuenta, en todo momento. Por ejemplo, ¿esto qué es? Muchos me contestarán que es un 5. Bien, pues no, en realidad no es un 5. Esto es un símbolo, un dibujo que utilizamos para representar al número 5. Y no importa en qué libro o en qué país lo veas, sabes que este número siempre va a representar a un 5. Y lo puedes poner junto con otras cifras, por ejemplo en el número 537. Lo que representa son 500, o sea, 5 centenas. Así que todos estos símbolos que utilizamos para representar cantidades fijas y determinadas serán considerados como constantes, ya que su valor siempre será el mismo. Por otro lado, cuando tenemos expresiones algebraicas, por ejemplo en ecuaciones o en funciones, aparecerán algunas letras. Por ejemplo, 6x más 3 igual a 12x menos 9, o bien la función f de x 3x menos 5. En este primer ejemplo, la x es un símbolo que representa a un número, solo que es un número que no conocemos. Es por eso que se le conoce como una incógnita. Dependiendo de cada ecuación que nos planteemos, la x podrá tener un valor distinto, o sea que su valor no es constante. En el segundo ejemplo, veremos una función en la cual x puede tomar cualquier valor que nosotros deseemos, por lo que el valor de x varía conforme trabajamos con esta función. Por eso es que también recibe el nombre de variable. Observando estos dos ejemplos, nos damos cuenta de que las x es un símbolo que representa a un número, pero por el contrario del símbolo que utilizamos para representar al número 5, el valor de la x no siempre es el mismo. En resumen, todos los números son constantes y las letras son variables, aunque hay excepciones. Podemos utilizar también letras para representar constantes. Esto es útil en el formulario para indicar qué hay que hacer en caso de que aparezca un número sin importar de qué número se trate. Otra cosa que hay que tener en mente es que si por ejemplo yo tengo una constante, 5, y le sumo un número que sea constante, por ejemplo el 3, el resultado siempre será constante. Y si a este resultado lo elevamos a una potencia constante y lo multiplicamos por una raíz de índice constante de otra constante, el resultado seguirá siendo constante. Y si además ahora dividimos todo por el logaritmo de base constante de una constante sobre otra constante y le restamos un número que sea constante, el resultado total final y definitivo será constante también. La letra E representa el número de Euler. Tiene un valor constante de 2.718281, etc. Y la letra griega pi sabemos también que representa a un número constante, 3.145926, etc. El caso es que si realizaras esto en tu calculadora, el resultado será un número bastante extraño, pero un número a fin de cuentas. Y si le preguntas a un amigo para que la haga en su propia calculadora, le deberá de resultar el mismo número. Claro, siempre y cuando ambos sepan cómo hacerlo y lo hagan bien. Y si se lo dan a un niño asiático para que lo resuelva con su ábaco, también le dará el mismo número.
así que toda la expresión debe ser considerada como constante. Ah, pero no te pusieran una diminuta x por ahí, porque en ese caso basta una sola variable para que toda la expresión sea considerada variable, pues ahora un pedazo de la expresión no siempre será igual, y esto afectará a todas las demás partes. Existen varias notaciones para utilizar en la derivada. Tenemos por ejemplo esta. Esta notación se lee derivada con respecto a x de la función f de x. Es una de las notaciones que más se utilizan actualmente y es la que vamos a estar utilizando en estos videos. También sabemos que f de x lo puedes ver como y, así que también podemos anotarla de esta forma, la derivada con respecto a x de y, o bien de una forma un poco más contraída que sería la derivada de y con respecto a x. Ambas notaciones representan lo mismo, solo que una es un poco más corta que la otra. Sin embargo, existe una tercera forma de poder indicar de que una función está derivada y es mucho más corta que cualquiera de estas dos. Se le pone un apóstrofe a la función o a la y para indicar que está derivada. Este apóstrofe se lee pues f' o bien y'. Estas son todas las notaciones más comunes actualmente. Sin embargo, existe otra notación que es utilizada todavía por algunas personas, aunque ya está un poco en desuso porque se prefiere las tres primeras. Esta notación es así. Se utiliza una D mayúscula con un subíndice x para indicar la derivada con respecto a x de la función f de x o bien la derivada con respecto a x de y. Esta notación no la vamos a estar usando aquí, pero representa cualquiera de las tres anteriores que sí vamos a estar utilizando, por si acaso algún profesor todavía maneja esto o bien lo ves en algún libro de texto. Existen muchas fórmulas para poder derivar una función, sin embargo aquí nada más vamos a utilizar 5. Si tú te aprendes estas 5 fórmulas ya tienes prácticamente un 80% de las derivadas resueltas. Casi todas las derivadas se resuelven únicamente con estas 5. La primera fórmula es esta. La derivada con respecto a x de c es igual a 0. Recordemos que c es una constante, por lo tanto su valor va a ser un número fijo. Así que por ejemplo tendríamos que la derivada con respecto a x de 5 pues es 0 porque 5 es una constante, o bien la derivada con respecto a x de 17 pues también es 0 porque 17 es un número que no cambia. La segunda fórmula también es bastante sencilla. Dice, la derivada con respecto a x de x es 1. En términos generales, la derivada con respecto a v de v, pues es 1. No siempre vamos a estar derivando con respecto a x, también podríamos derivar con respecto a otra letra. Por ejemplo, la derivada con respecto a r de r, pues sería 1. Siempre y cuando estos dos sean iguales, el resultado de la derivada va a ser 1. La tercera fórmula es igual de sencilla, que es la derivada de u más v menos w. Entiéndase esto como un polinomio. La derivada de un polinomio va a ser igual a la derivada de cada uno de sus términos. En el formulario encontrarás que todos los símbolos son más, pero aquí tengo que hacer la aclaración que este signo es más porque este es más y este es menos porque este es menos. Así que queda que la derivada de un polinomio va a ser derivar cada uno de sus términos por separado. Finalmente, la fórmula 4 dice que si dentro de una derivada yo tengo la multiplicación de una constante por una variable, la constante se sale de la derivada y se multiplica por la derivada de lo que queda. Hay que tener cuidado en esta fórmula porque suele darse el caso de que confunden la fórmula 4 con la fórmula 1 o bien las mezclan incorrectamente. Utilizo la fórmula 1 cuando la constante está completamente sola, pero si la constante está acompañada de una variable, entonces utilizaré la fórmula 4. En la fórmula 4, al momento de sacar la constante fuera de la derivada, la constante ya no se deriva, porque también es un error muy típico que sacan la constante y como la derivada de una constante es 0, suelen quitar esta constante o directamente multiplicar el resultado de esta derivada por 0 y quitar toda la expresión que tenían enfrente. Es un error muy típico y hay que estar muy al pendiente para evitarlo. La última fórmula que vamos a aprender hoy es esta. De hecho, esta fórmula es una de las fórmulas más importantes en derivada y la vas a estar usando muy constantemente. Es la fórmula de una potencia. Entiéndase como una potencia de base variable elevada a un exponente constante. La derivada de una potencia es el exponente lo voy a bajar y lo voy a multiplicar por exactamente lo mismo que tengo, v a la n, pero al exponente le voy a quitar 1. Al final tengo que multiplicar por la derivada de la base de la potencia. Únicamente de la base, ya sin el exponente.
Para familiarizarnos con estas fórmulas, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Pero primero necesito que copies estas fórmulas en tu cuaderno, ya que me voy a estar refiriendo a ellos por el número que tienen aquí a la izquierda. Cuando yo diga fórmula 4, me estoy refiriendo a esta fórmula en específico. Mientras copias, te voy a explicar cuál es el plan a seguir. Para poder derivar una expresión, lo que vamos a hacer es esto. Primero, nos vamos a fijar si se parece a alguna de las primeras 4 fórmulas. Si se parece a alguna de estas 4 fórmulas, perfecto, la aplicamos y continuamos. Si no se llegara a parecer a ninguna de estas 4 fórmulas, lo que hacemos es fijarnos a ver si se parece a la quinta fórmula. Si se parece a la quinta fórmula, perfecto, derivamos y continuamos. Pero si no se llegara a parecer a ninguna de las primeras 4, ni tampoco a la quinta fórmula, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ver si podemos aplicar algún truquito algebraico para forzar que se parezca a alguna de las primeras 4 o bien que se parezca a las 5. Y finalmente, si no se llegara a parecer a ninguna de las primeras 4, ni tampoco se parece a las 5, ni tampoco podemos forzar a que se parezca a alguna de las primeras 5 fórmulas, entonces ya buscamos entre todas las demás fórmulas que trae el formulario. Por el momento, todos los ejemplos que vamos a ver aquí se pueden resolver nada más con estas 5. En próximas sesiones veremos derivadas más complicadas que ya requieren de otras fórmulas. En este primer ejemplo vamos a derivar una muy sencilla. Simplemente quiero encontrar la derivada de 6x cúbica. Esta expresión, primero me voy a fijar a cuál de las primeras fórmulas se parecen. De hecho, 6 es una constante y x elevado al cubo va a ser una variable. Por lo tanto, aquí tengo el caso en el que tengo la multiplicación de una variable por una constante. La fórmula a utilizar es esta. Cuando tengo dentro de una derivada una constante multiplicado por una variable, la constante se sale y nada más me quedo con la derivada de la variable. Así, en este caso, tengo que la derivada con respecto a x de la función f de x sería 6 multiplicado por la derivada con respecto a x de x cúbica, que es la variable. Bien, ahora este 6 ya no lo tengo por qué derivar, pero todavía tengo la derivada de x cúbica. ¿Cómo encuentro la derivada de x cúbica? La fórmula a utilizar es la fórmula de la potencia, que dice que cuando tengo una base variable elevado a un exponente constante, lo que hay que hacer es bajar el exponente, multiplicarlo por lo mismo que tenía, pero al exponente le quitamos 1, y al final por la derivada de la base de la potencia. Eso es lo que tengo que hacer. Este 6 se va a quedar aquí multiplicando a la derivada de x cúbica, y aplicando la fórmula que acabamos de ver, esto me va a quedar así. El 3 lo bajo. Lo voy a multiplicar por x al cubo, o sea, lo mismo que tenía, pero al exponente le voy a quitar 1. Y hasta el final voy a multiplicar todavía por la derivada con respecto a x de la base de la potencia. En este caso la base de la potencia es x, así que multiplico por x. Todo esto va a ser la derivada de x cúbica. Pero como ves, aquí adentro todavía tengo otra derivada que tengo que resolver. Mientras tanto, podría ser 6 por 3, 18, por x elevado a la 3 menos 1, 2, y esto multiplicado por la derivada con respecto a x de x. Si recuerdas bien, la fórmula que vamos a utilizar es la 2, que dice que la derivada con respecto a x de x es simplemente 1. Y esta derivada ya no me saca más derivadas, así que nada más hace falta multiplicar 18x cuadrada por 1 y me queda 18x cuadrada. 18x cuadrada es la derivada de 6x cúbica. En este segundo ejemplo vamos a tratar de derivar una función un poco más difícil. Sin embargo, tampoco es tan complicada. Lo que tenemos aquí es un polinomio formado por 3 términos. Para poder derivar un polinomio utilizamos esta fórmula, que me dice que la derivada de un polinomio es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Así pues, la derivada con respecto a x de la función f de x lo puedo separar como la derivada con respecto a x de 4x cuadrada más la derivada con respecto a x de 12x, luego sigue menos por este signo por la derivada de 9. La derivada de 4x cuadrada es similar a la derivada que hicimos en el ejemplo 1. El 4 es una constante, por lo tanto la voy a sacar y me voy a quedar únicamente con la derivada de x cuadrada, más. Aquí, en este caso, es similar. El 12 lo voy a sacar, dado que es constante,
y lo multiplico por la derivada de lo que me queda, en este caso solo x. Estas dos últimas derivadas, te recuerdo, las hice con esta fórmula, que si tengo una constante puedo sacarla y multiplicarla por la derivada de lo que me queda. La última derivada es la derivada con respecto a x de 9. Si recuerdas también, la derivada de una constante, ya habíamos dicho que era 0. Como 9 es una constante y no lo acompaña ninguna variable, entonces la derivada de esto simplemente va a ser 0. Ahora, 4 lo voy a multiplicar por la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada, ya la vimos hace rato, se hace con la fórmula de potencia. Voy a bajar el exponente, lo voy a multiplicar por lo mismo, x cuadrada, pero al exponente le voy a quitar 1. Y a esto todavía lo voy a multiplicar por la derivada de la base de la potencia. La base de la potencia es x. Más. Ahora, esto tengo 12 multiplicado por la derivada con respecto a x de x, que si recuerdas también lo vimos en el ejemplo pasado, la derivada con respecto a x de x es 1. Y este 0 ya no vale la pena ponerlo porque si a esta expresión le quito 0, pues me la va a dejar igual. Ahora, 4 por 2 es 8, por x a la 2 menos 1 es 1, ya tampoco se escribe, multiplicado por la derivada con respecto a x de x, la acabamos de ver, es 1, más 12 por 1 que es 12. Por lo tanto, la derivada de 4x cuadrada más 12x menos 9 sería 8x más 12. Para poder derivar este tercer ejemplo, ya no vamos a ver las mismas fórmulas que hemos estado viendo. Yo creo que ya las tienes apuntadas y las has de recordar, puesto que ya las usamos varias veces en los ejemplos anteriores. Primero que nada, lo que tenemos aquí es un polinomio, que va a ser la derivada de y con respecto a x es la derivada con respecto a x del primero, que sería x cúbica sobre 3, más la derivada del siguiente término, que sería 3 sobre x cúbica. Ahora, ¿cómo voy a derivar x cúbica sobre 3? De todas las fórmulas que te di, no vimos ninguna fórmula que tratara acerca de divisiones. Sin embargo, si recuerdas la metodología que te dije que íbamos a seguir, era ver si esto se parecía a alguna de las primeras fórmulas que te di. Y si no se trataba de ninguna de esas fórmulas, nos íbamos a apoyar en un truco algebraico para ver si podemos forzar esto a que se parezca a alguna de esas primeras fórmulas. Y justamente es lo que vamos a hacer. Aquí te voy a poner unas sugerencias que puedes usar. Por ejemplo, la primera sugerencia dice, si tú tienes una fracción de esta forma, tú puedes escribir esta fracción de esta otra forma. O sea, si tienes una x en la parte de arriba, puedes poner esta x al lado de la fracción. De hecho, tú podrías sacar la a en lugar de la x, pero aquí me conviene más tener la x por fuera, dado que si a es una constante y b es una constante, a sobre b completa va a ser constante y eso lo voy a poder sacar de mi derivada y quedarme nada más con la derivada de x. Esta primera sugerencia es muy buena, porque de hecho simplifica mucho las cosas. Quiere decir que esta x cúbica sobre 3 yo la puedo expresar como la derivada con respecto a x de 1/3 de x cúbica. Total, cuando yo multiplique esta fracción por esta x cúbica nada más le va a tocar al 1 que tengo arriba y voy a regresar a lo mismo. Sin embargo, ahora como las tengo separadas, este 1/3 ya es constante y lo puedo sacar de la derivada y quedarme únicamente con la derivada de x cúbica, algo que ya sé derivar. Para el siguiente término, yo podría escribir esto como 3 multiplicado por 1 sobre x cúbica. Pero eso no me va a servir de mucho porque aunque el 3 lo puedo sacar de la derivada, el 1 sobre x cúbica queda dentro e igual siga teniendo una división. Por eso es que no voy a hacer esto. Lo que voy a hacer es aplicar otra sugerencia. En este caso, voy a utilizar potencias negativas. Recordemos que algebraicamente cuando yo tengo una potencia negativa, esto se trata como si fuera un 1 por encima de la misma potencia que teníamos, pero ahora ya positiva. Bueno, pero aquí no tengo potencias negativas, pero podría tenerlas, porque lo que tengo aquí es una potencia que está en el denominador que yo quisiera que estuviera arriba, en el numerador. Lo que tengo que hacer es pasar esta potencia que tengo en la parte de abajo hacia arriba, cambiándole el signo al exponente. Y entonces, este segundo término lo voy a poder poner como la derivada con respecto a x de 3 multiplicado por
x al cubo. Solo que como esta x cúbica estaba en la parte de abajo y yo la pasé para arriba junto con el 3, hay que cambiar el signo al exponente. Únicamente al exponente, no vayan a cambiar este signo de acá. Esto solo afecta al exponente, no afecta a los números que están alrededor de él. Y así como este 1/3 lo puedo sacar, este 3 que está aquí multiplicando a la x a la menos 3, también lo puedo sacar. Las derivadas me quedan así. 1/3 multiplicado por la derivada de x cúbica, que sería bajo el exponente. Lo multiplico por lo mismo, pero al exponente le voy a quitar 1. De una vez se lo quito en lugar de escribir 3 menos 1. Y lo multiplico por la derivada de la base de la potencia. Yo sé que la derivada de la base de la potencia es derivada de x, 1. Así que de una vez lo voy a poner y ahorrarme unos cuantos pasos. Listo. Ahora, el siguiente término, el 3, lo saco. Lo multiplico por derivada de x a la menos 3. Se usa la misma fórmula dado que x es variable y menos 3 es constante. Aquí en este caso voy a bajar el exponente con todo y signo, menos 3. Y lo voy a multiplicar por, aquí cuidado con esto, x a la menos 3 menos 1. Aquí voy a llegar al menos 4. Y eso lo multiplico por la derivada de la base de la potencia, que es x. Su derivada es 1. Simplificando, me queda este 3 multiplicado por este 1/3, me queda nada más 1. Y este 1 por 1, pues me va a quedar coeficiente 1. No es necesario escribirlo si está acompañado de otra cosa. Si estuviera solo el 1, sí lo tengo que escribir, pero aquí está acompañado de una x cuadrada, así que el 1 es opcional. De este lado, más por menos es menos, 3 por 3 es 9, y luego por 1 pues sigue siendo 9, por x elevado a la menos 4. Y esa sería la derivada. Sin embargo, inicialmente no me pusieron esta expresión con potencias negativas. Sería lógico también dar el resultado sin potencias negativas, como este x a la menos 4 que tengo acá. Entonces, esta x cuadrada no le puedo hacer nada, ya la voy a dejar así. Pero este segundo término lo puedo escribir como menos. Aquí la potencia únicamente afecta a la x, al 9 no le está afectando. Así que el 9 se va a quedar arriba. Mientras que esta x cuarta, por la misma ley de los exponentes que hizo que inicialmente estuviera abajo y pasara hacia arriba, ahora que está arriba con potencia negativa, va a pasar hacia abajo, con potencia ya positiva. Y este sería el resultado de derivar esta expresión. Realicemos un ejemplo más difícil. En este ejercicio me piden encontrar esta derivada. Como ves, tengo un binomio elevado a la cuarta potencia. Para poder derivar esto, yo lo puedo hacer de dos formas distintas. El primero sería desarrollar algebraicamente este binomio con el binomio de Newton. El resultado me quedaría un polinomio de 5 términos y finalmente podría derivarlo como un polinomio. De ahí que la derivada me quedaría fácil, pero el desarrollo de un binomio a la cuarta no está tan fácil. Por lo tanto, me voy a ir por el otro método, que es derivarlo directamente. ¿Con qué fórmula lo voy a derivar? Pues bueno, la fórmula que voy a utilizar es la misma que vimos hace poco, la derivada de una potencia, donde v, en este caso, pues va a ser todo esto, lo que está entre paréntesis, 3x cuadrada menos 2. Y la potencia n, pues va a ser 4. Si recuerdas la explicación que te di al principio, v, que tiene 3x cuadrada menos 2, por el simple hecho de tener una x cuadrada, toda la expresión se considera variable. Entonces aquí tengo el caso de que tengo una variable elevado a un exponente constante. Aplico mi fórmula 5. La derivada nos quedaría algo así. Bajo el exponente, que sería 4. Lo multiplico por lo mismo, 3x cuadrada menos 2, y al exponente le voy a quitar 1. Pero al final tengo que multiplicar por la derivada de la base de la potencia. En ejemplos anteriores la derivada de la base de la potencia usualmente era x, pero en este caso tengo algo más complicado que x como base de la potencia. Aquí lo que tengo que hacer es multiplicar por la derivada de v. v ya habíamos dicho que es 3x cuadrada menos 2. Continuando con este ejercicio, tendríamos 4 por 3x cuadrada menos 2 a la 4 menos 1, que sería al cubo. A esto no le puedo hacer nada. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de 3x cuadrada menos 2. Ahora, ¿cómo derivo 3x cuadrada menos 2? Por separado 3x cuadrada y menos 2. Derivada de 3x cuadrada. Lo voy a tratar de hacer, pero
ya brincándome algunos pasos. El 3 es constante y lo saco. Lo multiplico por la derivada de x cuadrada, que utilizando la misma fórmula de potencia quedaría bajo el exponente, lo multiplico por lo mismo, al exponente le quito 1, 2 menos 1 queda la 1, no es necesario escribirlo, por la derivada de la base de la potencia, que es x. Aquí la derivada de x es 1, así que ya no vale la pena tampoco escribirlo. Menos derivada de 2, 0. Todo esto sería la derivada de 3x cuadrada. Listo, ya no hay que derivar más. Ahora simplemente tengo que reacomodar. De aquí tengo 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2. Este 0 ya no cuenta. Me quedaría 4 por 3, 12 por 2, 24. Multiplicado por una x. Y esto multiplicado por este paréntesis que está al cubo. 3x cuadrada menos 2 al cubo. Al igual que al inicio no me decidí por desarrollar este binomio a la cuarta, aquí en el resultado tampoco voy a desarrollar este binomio al cubo, porque aunque no es tan difícil como desarrollarlo a la cuarta, desarrollar este binomio al cubo sí puede costar un poco de trabajo a veces. El resultado lo voy a dejar así, como está. Tampoco voy a multiplicar este 24x por lo que está aquí dentro del binomio, porque no se puede. Recuerda que existe una jerarquía de operaciones, la cual me dice que primero tengo que desarrollar potencias y luego multiplicaciones y al final sumas y restas. En este caso, el 24 no lo puedo mezclar con nada de lo que está aquí adentro, porque esto que está dentro del paréntesis está elevado a una potencia cúbica. Por lo tanto, primero tendría yo que desarrollar el binomio al cubo si mi intención sería multiplicar este 24. Y como mi intención no es hacer eso, entonces ya no puedo hacer más. Y el resultado finalmente me queda así. En este ejemplo, toca derivar una raíz cuadrada. Para poder derivar una raíz cuadrada, lo voy a hacer siguiendo una sugerencia algebraica. La sugerencia en este caso es acerca de las potencias fraccionarias. Recordemos que cuando yo tengo una potencia fraccionaria, esta potencia la puedo convertir a una raíz, donde el numerador de la fracción va a ser la potencia de lo que está aquí dentro de la raíz y el denominador de la fracción va a ser el índice de la raíz. Esto mismo yo voy a hacer, pero en lugar de tener una potencia fraccionaria y convertir la raíz, lo que yo voy a hacer es pasar la raíz a potencia fraccionaria. Aquí lo que tengo es la raíz de 2x más 1. Recordemos que si el índice de la raíz no aparece, entonces debemos entender que es raíz cuadrada, o sea, ese índice 2. Esto que está aquí adentro no tiene potencia, así que yo lo puedo considerar como que estuviera elevado a la potencia 1. Y entonces esto lo podré escribir como 2x más 1, que es lo que está dentro de mi paréntesis, elevado a la 1 medio. Ahora lo que tendría que derivar sería derivado con respecto a x de 2x más 1 elevado a la 1 medio. Y para poder derivar esto puedo usar mi fórmula de potencia. La fórmula de potencia me dice que debo de bajar el exponente, 1 medio. Lo multiplico por lo mismo, 2x más 1, y al exponente le quito 1. Tendría 1 medio menos 1. Aquí el 1 directamente lo voy a escribir como 2 medios para poder hacer la resta de fracciones. Al final esto lo tengo que multiplicar por la derivada con respecto a x de la base de la potencia. La base de la potencia en este caso es este 2x más 1. Entonces me queda algo así. 1 medio, que por el momento no puedo hacerle nada, multiplicado por 2x más 1, elevado a la 1 medio menos 2 medios, me quedaría 1 menos 2 menos 1, y medios con medios, medios. Por derivada de 2x más 1, de aquí pues es por separado 2x y 1. La derivada de 2x, el 2 se sale por ser constante y se multiplica por la derivada de x, que es 1. Más, y derivada de 1, 0. Aquí este 2 más 0 termina siendo un 2, que multiplicado por este 1 medio de aquí, pues se va a simplificar. El resultado me quedaría únicamente como 2x más 1, elevado a la menos 1 medio. Pero, al igual que en ejemplos anteriores, voy a quitar esta potencia negativa y la voy a pasar a potencia positiva. Además de que voy a convertir esta potencia fraccionaria nuevamente en una raíz, porque el ejercicio inicialmente me lo dieron con raíz cuadrada y sería también lógico entregar el resultado con raíces. Así que la potencia negativa, si recuerdas, lo que hacía era pasarlo por debajo de un 1 y por debajo del 1 el 2x más 1. Esto elevado a una potencia 1 medio ya positivo. Pero la potencia 1 medio, al igual que como convertí la raíz cuadrada a potencia 1 medio, ahora la potencia 1 medio la voy a convertir a raíz cuadrada. Y entonces el resultado de la derivada es esto.
Existen otras fórmulas que también nos van a poder ser muy útiles mientras estamos aprendiendo a derivar. Ya cuando tenemos derivadas un poco más complicadas, podemos utilizar estas otras fórmulas. La primera de estas fórmulas es la multiplicación de dos variables. Cuando tengo una variable u multiplicada por una variable v, en este caso la derivada se hace como sigue. La que aparece primero la voy a multiplicar por la derivada de la segunda y le voy a sumar a la segunda, le voy a multiplicar la derivada de la primera. Nota cómo en el primer término la primera expresión no está derivada y la segunda sí está derivada, mientras que en el segundo término la segunda expresión es la que no está derivada, mientras que la primera es la que se deriva. De forma similar, también tenemos la división de dos variables. Para poder derivar una división, el resultado va a ser otra división, donde el de abajo se pone igual a abajo pero al cuadrado. Luego, se repite arriba y se multiplica por la derivada del de arriba. Menos, ahora le voy a restar el de arriba y lo voy a multiplicar por la derivada del de abajo. En el caso de la multiplicación, pues el orden en el que los pongas realmente no importa. Podrías poner primero el segundo por la derivada del primero y luego el primero por la derivada del segundo. Pero aquí sí importa que primero en la parte de arriba pongas el que está abajo primero sin derivar multiplicado por la derivada del de arriba. ¿Por qué? Porque aquí tengo una suma y en la suma no importa el orden de los sumandos, pero aquí en la resta sí importa. No es lo mismo que pongas este menos este que pongas este menos este. Ahí sí va a importar el orden. Y por último, una fórmula que no es necesaria, pero sí que es bastante útil, es la fórmula para derivar raíces cuadradas. El resultado de derivar una raíz cuadrada es una división, donde en la parte de abajo se va a poner dos veces la raíz tal cual está, y en la parte de arriba se va a poner la derivada de lo que está dentro de la raíz. Para que te des cuenta de qué tan efectiva es esta última fórmula, vamos a volver a hacer el ejemplo anterior, el ejemplo 5. Hace rato descubrimos que la derivada de la raíz cuadrada de 2x más 1 era 1 sobre la raíz cuadrada de 2x más 1. Y para eso utilizamos la sugerencia de convertir la raíz cuadrada en potencia fraccionaria. En este caso ya no vamos a utilizar esa sugerencia. Lo que vamos a utilizar es la fórmula número 8, que es la que tenemos acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de 2x más 1 va a ser igual a, según esta fórmula, el resultado es una división, donde abajo pongo dos veces la raíz tal cual está, no le muevo nada, y arriba voy a poner la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sería 2x más 1. La derivada de 2x más 1 es derivada de 2x, 2, ya lo vimos hace rato, quedaría 2 por 1, más la derivada de 1 que sería 0, me queda 2 arriba. Y en la parte de abajo pues no tengo nada que hacer, 2 por la raíz de 2x más 1. Este 2, con este 2 se pueden simplificar y me queda nada más la raíz de 2x más 1. Pero con cuidado porque esta raíz tiene que quedar abajo. Una vez que hago la simplificación no puedo subirla mágicamente. Me tiene que quedar abajo. ¿Abajo de quién? Pues cuando hacemos esta simplificación, 2 entre 2, pues me queda 1. Y este es el resultado, como antes ya habíamos comprobado. Entonces cada vez que vayamos a derivar una raíz cuadrada es muy útil utilizar esta fórmula de raíz cuadrada. Sin embargo, tiene una par de inconvenientes. El primer inconveniente es que si la raíz no fuera raíz cuadrada, si por ejemplo tuviera una raíz cúbica, una raíz cuarta, una raíz quinta, etcétera, esta fórmula ya no funciona. Esta fórmula es exclusiva para la raíz cuadrada. Si yo tuviera una raíz cúbica, ¿qué hago? Pues seguir utilizando la sugerencia de la potencia fraccionaria y convertirlo a potencia 1/3. O si tuviera una raíz cuarta, pues potencia 1/4 y así, etcétera. Y, por ejemplo, si la raíz está sola, así tal cual está en este ejemplo, bueno, podríamos tener una constante, pero la podríamos sacar. En este caso, pues podemos utilizar esta fórmula. Pero, ¿qué tal si la raíz cuadrada está, no sé, inicialmente en el denominador? Entonces, ahí sí tampoco funcionaría. Lo que tendríamos que hacer es pasarla a la parte de arriba como potencia 1/2 negativa. El 1/2 para poderla derivar como una potencia y negativo porque estaba en la parte de abajo y yo lo quiero en la parte de arriba para poderlo derivar. Esas serían mis distintas situaciones en las cuales esta fórmula no funcionaría. Sin embargo, pues para la mayoría de las ocasiones sí funciona. Entonces cada vez que aparezca una raíz cuadrada trataremos de realizarla con esta fórmula porque resulta que sí es más práctica que ponerla como potencia 1/2. En este ejemplo, lo que me piden es derivar una multiplicación de 3x más 1 por 2x menos 4 al cubo.
Nuevamente, lo que podría hacer es primero desarrollar este 2x menos 4 al cubo como un producto notable. Me quedaría un polinomio de 4 términos y luego ese polinomio de 4 términos que salga de aquí multiplicarlo por este binomio y me va a quedar un polinomio bastante extenso que sería fácil de derivar. Pero repito, al igual que antes, aunque la derivada quede muy fácil, el proceso algebraico para acomodar esto en forma de polinomio no es tan sencillo. Lo que voy a hacer es utilizar mi fórmula número 6, que es la de la multiplicación de dos variables. En este caso, pues este 3x más 1 va a ser u y este 2x menos 4 con todo y potencia cúbica va a ser v. Entonces lo que voy a tener aquí va a ser el primero, que sería u, 3x más 1, lo voy a multiplicar por la derivada con respecto a x de v. ¿Quién es v? 2x menos 4 al cubo. Y a esto le voy a sumar ahora v sin derivar, 2x menos 4 al cubo, lo voy a multiplicar por la derivada del primero, que es 3x más 1. Esa sería la derivada. Ahora tengo que derivar este y tengo que derivar este que salen de sacar la derivada del producto. Tengo 3x más 1 por... ¿Cómo quedaría la derivada de esto? Hace rato hicimos ya dos ejemplos similares a este. Esto sería v elevado a la n. El 3 se baja. Se multiplica por lo mismo, 2x menos 4, pero al exponente se le quita 1. Me queda 2. Por la derivada de lo que está aquí adentro. Derivada de 2x menos 4. Primero, derivada de 2x es 2 por la derivada de x, que es 1, sigue siendo 2, menos la derivada de 4. Derivada de 4, como es constante, 0. Y aquí tendría 2 menos 0, pues seguiría siendo 2. Todo eso sería la derivada de 2x menos 4 al cubo. Más. Ahora me voy con esta. 2x menos 4 al cubo multiplicado por la derivada de 3x más 1. ¿Cómo queda la derivada de 3x más 1? Similar. El 3 se sale porque es constante y se multiplica por la derivada de x, que es 1. Me queda 3. Más la derivada de 1, 0. Y al final 3 más 0 sigue siendo 3. Y ahora quito lo que pueda quitar. Por ejemplo, este 2 y este 3 se pueden multiplicar, me quedaría 6, multiplicado por 3x más 1, también le puedo multiplicar el 6, pero lo haré en el siguiente paso. Lo que no puedo multiplicar es este 2x menos 4, porque está elevado a una potencia cuadrada. Recuerden que hace rato dije, si esto está afectado por una potencia, yo no le puedo multiplicar cosas que estén afuera hasta que no resuelva esta potencia, pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar como 2x más 4 al cuadrado. Más. De aquí pues no puedo hacer nada, simplemente reacomodar, poner primero el 3 y luego el 2x menos 4, ponerlo al cubo. Y listo, ya se quedé el resultado así, o bien que este 6 lo distribuya, me quedaría 18x más 1, pero al distribuirlo eso no me quita los paréntesis, porque estos dos tienen que multiplicar al 2x menos 4 al cuadrado que todavía tengo aquí, más 3 por 2x menos 4 al cubo. Por último, vamos a hacer un ejemplo de división. Recuerdo que la fórmula de división es esta de acá. Es una división, el de abajo se pone igual a abajo pero al cuadrado, se repite arriba multiplicado por la derivada del que está arriba, menos, ahora pongo el de arriba, multiplicado por la derivada del que está abajo. Vamos a hacerlo en práctica. Usualmente, cuando yo tengo la derivada de una división, lo primero que me fijo es a ver si no puedo aplicar algún tipo de truco algebraico para convertir esto y evitar esta fórmula, porque la verdad es que sí está un poco difícil manejar esta fórmula. Entonces, si puedo evitar usarla, pues la evito. En este caso, no puedo aplicar ningún tipo de truquito algebraico. Podría subir el x-1 como potencia menos 1 y tener una multiplicación. Y en este caso podría usar la fórmula 6, pero se me complica un poco más. Así que en este caso yo decidiría hacerlo con la fórmula 7, que es la de división. Esto me va a quedar igual a ¿qué? La derivada de una división es igual a otra división. El de abajo, x-1, se repite igual abajo, pero se pone al cuadrado. Ahora, este de abajo, x-1, se vuelve a poner ahora arriba, pero se multiplica por la derivada del que está arriba. El que está arriba en este caso es x más 2. A esto se le va a restar. Ahora el de arriba, pongo paréntesis porque es una expresión de más de un término, y lo voy a multiplicar por la derivada del que está abajo, que es x menos 1. La parte de abajo no puedo hacer nada, x menos 1 al cuadrado. Sí que podría desarrollarlo, pero la verdad es que no me conviene. Lo voy a dejar así.
x menos 1 por el momento no hago nada y voy a sacar la derivada de x más 2, que sería únicamente 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0 y al final me queda 1 más 0 que sigue siendo 1, menos x más 2 igual ahorita no puedo hacer nada, lo voy a dejar así y lo voy a multiplicar por la derivada de x menos 1. Similar caso que acá, derivada de x es 1 y derivada de menos 1 sería 0 y 1 más 0 pues sigue siendo 1. Quito los paréntesis de la parte de arriba, me va a quedar x menos 1 por 1 pues x menos 1 menos x más 2 por 1 sigue siendo x más 2. Pero aquí cuidado con un pequeño error que tenemos, porque este x más 2 que resulta de multiplicar por 1, toda esta multiplicación está afectada por un signo menos. Y este signo menos tiene que estar afectando a estos dos. Así que paréntesis. Mientras tanto en la parte de abajo pues queda igual. Quito este paréntesis, x menos 1 menos x menos 2 entre x menos 1 al cuadrado. Reduzco términos semejantes. Aquí esta x con esta x se simplifican y el resultado me quedaría arriba menos 3. Este menos lo puedo poner aquí afuera de la fracción. Y en la parte de abajo x menos 1 al cuadrado. Y esta ya sería la derivada. Si tienes alguna duda, puedes escribirla aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda escribir el minuto y el segundo en el cual apareció tu duda para ser más específico. Date una vuelta por mi página de internet y dale like a la página de Facebook. Suscríbete a mi canal de YouTube para estar al pendiente de más videos que voy a estar subiendo. No te olvides que esta es la primera de 3 sesiones que vamos a tener para aprender a derivar. Y la sugerencia que le hago a todos mis alumnos. La verdad es que tú podrías verme derivar 1.000.000 de ejercicios, pero no vas a aprender. La única forma de que vas a tener de aprender es agarrar un buen libro que tenga muchos ejercicios de derivada y ponerte a derivar, a derivar y a derivar. Mientras más estés derivando, más se te van a pegar las fórmulas y más experto te vas a volver en el tema. No hay de otra, es como andar en bicicleta. La única forma de aprender es haciéndolo.